Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el problema número 68. Jóvenes, miren, del ejercicio nos está pidiendo calcular el valor de x, ¿no es cierto? Claro que sí. A ver, concéntrate tú, caballero, en el triángulo ABC. Muy bien. ¿Qué nos damos cuenta, jóvenes? Que miren, en esta parte, en este vértice tenemos nosotros 24 y acá tenemos 48. ¿Cierto que este ángulo está en relación de 2:1 con este otro ángulo? Claro que sí. Podemos aprovechar lo que es el trazo de la cebiana interior. Puede ser una opción, pero también vamos a analizar el ejercicio. Si tú te das cuenta, tengo un ángulo de 30 y tengo un ángulo de 48. En este ejercicio fácil tú puedes aplicar lo que es la colita de ratón, ¿no es cierto? O el zapatito. ¿A qué alude esta propiedad? Que la suma de dos ángulos internos me va a dar el externo, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, solucionémoslo. A ver, jóvenes, antes de nada, como recomendación que siempre les doy, es que cuando van a desarrollar un ejercicio, lo primero que deben hacer es completar los lados y los ángulos. Muy bien. A ver, concéntrate tú en el triángulo ABC. Muy bien. En el interior tenemos el triángulo BCN. Claro que sí. Que fíjate que si nosotros realizamos la suma de dos ángulos internos por colita de ratón, este angulito, ¿cuánto va a ser? 48 más 30 es, ¿cuánto? Es 78, ¿verdad? Claro que sí. Jóvenes, mira, concéntrate tú ahora en el triángulo BNA. BNA, listo. ¿Qué tenemos? Tenemos 78 más 24. ¿Cuánto me suma? ¿Cuánto entonces te faltaría a ti para que sume 180 en este triángulo? A ver, mira, si tú te das cuenta, este ángulo debería de ser necesariamente también 78, ¿verdad? Claro que sí, porque mira, la suma de 78 más 78 más 24 sería 180. Listo. ¿Qué hemos formado nosotros en el triángulo ABN? Hemos formado un triángulo isósceles. Si a este ladito yo le llamo que sea una culebrita, este otro ladito también tiene que ser, ¿cuánto? Debe de ser necesariamente una culebrita, ¿verdad? Claro que sí. Porque triángulo ABN es isósceles. Muy bien. Ahora, date cuenta, caballero, date cuenta, joven, que en el triángulo ABN nosotros tenemos 78. Pero, pero, también este es la suma, este ángulo 78 es la suma de 60 más 18, lo cual está en esta parte. Listo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si construimos un triángulo equilátero? A ver, ¿de qué manera? Desde el vértice, para aprovechar estos lados, vamos a construir un triángulo equilátero exterior al lado AN. ¿Listo? Ahí está. Entonces, pero ¿cuál sería la condición, jóvenes? ¿Cuál sería la condición? Cuando realices tú un trazo, siempre tiene que haber una condición. Nosotros vamos a construir el triángulo AFN bajo la condición de formar triángulo equilátero. ¿Listo? Date cuenta, inicialmente todo este ángulo, ¿cuánto era? 78. ¿Listo? Como este era 78, jóvenes, miren, vamos nosotros a poner a este angulito, vamos a llamarle 60, y este otro angulito va a ser ¿cuánto? 18. ¿Listo? Cosa que si sumamos 60 más 18, ahí está los 78, ¿verdad? Listo, claro que sí. En un triángulo equilátero, ¿qué se cumple? En primer lugar, que sus tres lados van a ser iguales. Si este ladito es una culebrita, este ladito también tiene que ser culebrita. Del mismo modo, este ladito también tiene que ser una
culebrita, ¿verdad? Claro que sí. Luego, ¿qué más se cumple? Que sus ángulos, cada uno deben medir ¿cuánto? 60 gradinos. Listo. Pero si tú te das cuenta, 18 más 6, ¿cuánto es? 24. ¿Cuánto le falta para 60? Le falta nada más y nada menos que 36 grados. ¿Listo? A ver, a ver. Concéntrate tú en el triángulo que vamos a construir. Mira, si tú te das cuenta, si unes el vértice F con el vértice B, ¿qué se va a formar, jóvenes? A ver, vamos a unirlo. ¿Listo? A ver, veamos qué se va a formar. Mira, 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 mira. Ahí está. Si tú te das cuenta, mira, si nosotros unimos el vértice B con el vértice F, tú te tienes que concentrar en el triángulo FAB. ¿Qué tenemos? Tenemos un triángulo equilátero, ¿verdad? Perdón, un triángulo isósceles, ¿verdad? Donde AB es una culebrita, FA también es una culebrita. Listo, si tengo 36, tú sabes que este angulito que vamos a poner de verde debe ser igual con este otro ángulo, ¿no? Claro que sí. Porque tú sabes que a dos lados iguales los ángulos adyacentes que tienen que ser, jóvenes, tienen que ser iguales. Claro que sí. 72 más 72, ¿cuánto es? 144. Más 36 sería, ¿cuánto? Sería 180. Por lo tanto, si tú agarras tu papelito y lo quieres comprobar, sería que este angulito sería 72 grados. Ahora, mira, concéntrate, caballero, concéntrate. En este vértice tengo lo que es un ángulo de 60. Este angulito necesariamente tiene que ser 12 grados, ¿verdad? Claro que sí. 60 más 12 es 72. 72 más 72, 144. 144 más 36 sería 180. ¿Listo? Muy bien. Ahora, mira, date cuenta, vamos a poner mejor en la parte interna este angulito. Este angulito vale 12. Muy bien. Ahora, ¿qué más se podría decir nosotros en este ejercicio? Fíjate, mira, si tú te concentras en el triángulo AMC, ¿qué tenemos? Tenemos una colita de ratón. Claro que sí, mira, tengo 6 más 48, que me daría este ángulo exterior. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿qué más nosotros se podría decir? Si tú te concentras, joven, mira, en el triángulo AFM, ¿qué tenemos? Mira, 36 más 18, ¿cuánto es? Es 54. Este angulito de acá, ¿cuánto es? 54. Por lo tanto, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? A ver, si lo puedes ver. Mira, diremos de que el lado, fíjate bien, que el lado, mira, date cuenta bien, el lado FM es igual con el lado FA. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo de 54 y un ángulo de 54. Triángulo isósceles. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? A dos lados iguales, ángulos adyacentes que tienen que ser iguales. ¿Listo? Entonces, este ladito también va a ser una culebrita. Claro que sí. A ver, ahora yo te hago una pregunta. Tengo un triángulo isósceles MFN. Que este ángulo, ¿cuánto vale? 54 más X. Por lo tanto, este angulito, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser necesariamente también 54 más X, ¿verdad? Claro que sí. Pero fíjense jóvenes, fíjense. Yo ya tengo 18. Entonces, ¿sería cuánto? 36 más X, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, en el triángulo NFM, ¿qué decimos? Que estos ángulos, como son iguales, sumados con 12,
me debe dar 180. Pero tú dirás, a ver, ¿qué números sumados, dos números iguales sumados, más 12 me da 180? Tú dirás que x más 54 va a ser igual a 84, ¿verdad? Claro que sí. A ver, para que te convenzas, mírame. Tú sabes que como estos dos ángulos son iguales, sumados con 12 te deben dar ¿cuánto? 180. Entonces diremos acá 84 más 84 más 12. ¿Cuánto tiene que sumarme? 180. Verifiquémoslo. A ver. 8 más 2, 10. Vamos una. 16 más 2 sería 18. Muy bien. Ahí está. Listo. Por lo tanto, ¿qué diremos, jóvenes? Que el valor de x, lo que está sumando lo vamos a pasar a restar. Ahí estaría solucionado este problema. Muy bien. 30 sería lo que es la alternativa. Espero que les haya gustado la solución de este pequeño problema. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos y estar pendiente a la resolución de estos ejercicios.